sistemas y modelos de justicia constitucional a los albores del siglo XXI. La categorización de los sistemas y modelos de justicia constitucional en la jurisprudencia comparada ha sido un asunto de importancia constitucional para los poderes estatales, así también como para detallar la práctica de órgano constitucional, la implementación de reglas constitucionales y el análisis de las acciones legislativas y ejecutivas. Aplicando la noción misma a un contexto constitucional europeo continental, parte de la familia jurídica Civil Law, muy conocido como Civil Law. Si bien intensamente influyen en lo que sería la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial por el derecho constitucional norteamericano. El control constitucional concentrado es un mecanismo mediante el cual se centraliza la revisión de la constitucionalidad de las leyes o un acto estatal. Es el único órgano generalmente en un tribunal constitucional o una Corte Suprema, a diferencia del control difuso, donde cualquier juez tiene la potestad de declarar inconstitucionalidad una norma o un caso concreto. El control concentrado otorga esta competencia exclusiva a un tribunal especializado para garantizar una mayor uniformidad y estabilidad en la interpretación constitucional. Este sistema se caracteriza por la existencia del procedimiento constitucional específico para que las leyes sean sometidas a un análisis abstracto y objetivo, sin necesidad de un caso particular. Este control constitucional concentrado se centraliza en los países europeos como Alemania, Italia y España, que busca evitar la fragmentación de los criterios al concentrar en una sola instancia la capacidad de declarar la nulidad de las normas contrarias a la Constitución. El Estado ecuatoriano en nuestros días se rige por y prevalece por el control constitucional concentrado. ¿Qué es? Es la potestad, el poder, la jurisdicción que tiene el Tribunal Constitucional ante una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta ante él. Ellos tienen el derecho de declarar no estar conformes con la Constitución, con alguna ley, reglamento o resolución que omita directamente alguna disposición de la Carta Magna. Este control constitucional concentrado solo se realiza ante la Corte de Justicia del Ecuador, que es el máximo organismo de justicia constitucional en Ecuador, quien entre sus funciones cumple con el rol de los derechos, garantías establecidas en la Constitución y el mantenimiento del orden democrático en el Ecuador, respetando sin discriminación alguna la justicia, la independencia, la interculturalidad, la plurinacionalidad y la democracia. Esto nos da a entender que es un mecanismo muy importante para nuestra sociedad, ya que si alguna ley falla o tenemos alguna inconformidad con alguna ley, reglamento o resolución, el control concentrado constitucional puede apelar por él y tener una resolución mucho mejor que la que teníamos antes. Por eso es importante entender por qué es tan importante el control constitucional concentrado en el Ecuador para poder llevar una democracia mucho más sana y un país mucho más grande a futuro. El control constitucional difuso es un mecanismo por el cual cualquier juez o tribunal, sin importar su jerarquía, tiene facultad de servir la constitucionalidad de las leyes o actos normativos que deben aplicar en un caso concreto. Si un juez se considera al aplicar dicha ley o en un caso concreto, tiene que ser específico, sin necesidad de invalidarla para todos los casos o para la sociedad en general. Este tipo de control surge de la idea de la constitución de las normas supremas del orden jurídico y en cualquier acto de la que contradiga debe quedar sin efecto en el caso concreto que esté resolviendo el juez. El control constitucional jurídico
que siguen el modelo estadounidense, donde fue establecido a partir del caso de Marbury versus Madison en 1803, que se sentó el precedente para que los jueces puedan ejercer ese control. Este contraste de control concentrado, donde un tribunal especializado de una corte constitucional de la responsabilidad de declarar la constitucionalidad de las leyes. El control difuso distribuye esta función entre los jueces del sistema judicial. Las características del sistema de control difuso. Todos los órganos judiciales ordinarios pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes cuando conocen una controversia sometida a su competencia. La ley cuestionada no puede ser impugnada directamente, sino en forma incidental a resultas de su aplicación el caso concreto. Estas están legitimadas a promover el control las partes del proceso, aunque también lo pueden hacer el juez de oficio. Control de constitucionalidad mixto. El control constitucional mixto fusiona componentes del control centralizado y del control difuso. En este sistema, el control de constitucionalidad se ejerce tanto por tribunales constitucionales personalizados, que sería el control concentrado, y el control difuso por jueces ordinarios. Los magistrados ordinarios tienen la potestad de anular la aplicación de leyes inconstitucionales en situaciones particulares, mientras que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley con efecto universal. Este modelo aspira a capitalizar los beneficios de ambos sistemas, posibilitando un control más extenso y adaptable. Bolivia ha adoptado el sistema jurisdiccional mixto. En otras palabras, la tarea de supervisar la constitucionalidad ha sido delegada a las entidades judiciales de naturaleza técnica jurídica, que la llevarán a cabo mediante el enfrentamiento y ejecución de las acciones, demandas y recursos propuestos por aquellas que están autorizados por la Constitución y la ley. Existe un tribunal constitucional responsable de supervisar a la constitucionalidad de las leyes, mientras que la Constitución Política del Estado autoriza a los jueces a formar parte de este control de constitucionalidad, subordinando sus decisiones a la supremacía de la Constitución y la jerarquía de las leyes. Además, los tribunales ordinarios se transforman en tribunales constitucionales, habeas corpus y protecciones constitucionales. Muchas gracias.